Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo estáis? Hoy voy a hablar de un tema un poco polémico, como es el dinero, siempre con muchas suspicacias, pero que es un tema importante y que no hay que evitarlo. Todas las iglesias necesitan financiación. Si no son autosuficientes financieramente, pues acabarán como la iglesia primitiva de Cristo, que en el siglo IV cayó en manos del emperador Constantino y a partir de ahí durante siglos y siglos fue manejada, gobernada y manipulada por emperadores, reyes, condes, duques y cualquier político de turno que quería nada más que obtener provecho propio, manejando los hilos de la iglesia, poniendo y quitando cargos y controlando todos los temas de forma además muchas veces moralmente corrupta, que bueno, lo tenemos en la historia y podemos verlo, no hace falta inventar nada, solamente hay que ver la historia para ver esta corrupción política dentro de la iglesia. Por lo tanto, tenemos que evitar esa dependencia económica, esas subvenciones, esos favores políticos, porque si no la iglesia no puede ser nunca de Cristo, será de hombres y será corrupta en todo sentido. Entonces, ¿cómo nos financiamos? Yo pienso que no importa ni el cuánto ni el cómo, y me explico. No importa el cuánto, sino cómo se usa el dinero que se recauda. Una iglesia puede ser rica o pobre, pero depende de cómo utilice sus fondos, estará usándolo correctamente. Como decía Pablo, raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, sino el amor al dinero. Entonces, si una iglesia tenga poco o tenga mucho, sabe utilizar correctamente ese dinero, pues no habrá ningún problema. ¿Y el cómo? Pues si se ajusta a los patrones bíblicos, si nos estamos ciñendo a lo que la Biblia nos enseña, pues lógicamente, si ya se hace de forma correcta y de forma voluntaria, sin opresión y sin compulsión, pues estamos haciéndolo correctamente. Por lo tanto, como decía, lo más importante es cómo se utiliza ese dinero, de qué manera nosotros utilizamos ese dinero. Estaba pensando dar una explicación, pero sería un poco larga y lo voy a dejar para otro vídeo, que voy a hablar exactamente cómo se usa el dinero. Pero en la Iglesia de Jesucristo, con los diezmos y ofrendas de ayuno, nosotros construimos templos y capillas. Tenemos cientos de templos, miles de capillas en todo el mundo. Se construyen y se mantienen con los fondos. No se le pide a ningún miembro un solo euro para construir un centro de reuniones. Con el dinero que obtiene la Iglesia se apoya la obra misional, se pagan a los empleados de la iglesia, que la iglesia lógicamente su administración tiene empleados y hay que pagarles sus nóminas, sus seguros, sus cotizaciones, sus impuestos de forma legal. Por ejemplo, también se ayuda a la educación. Tenemos una universidad con más de 40.000 estudiantes y de ellos 2/3 de lo que cuesta su enseñanza lo paga la iglesia. Tenemos la genealogía, tenemos toda la ayuda humanitaria, tenemos las ofrendas de ayuno para ayudar a los miembros. Es decir, que la Iglesia, ya lo explicaré en otro vídeo, utiliza muy sabiamente todos esos fondos que recibe y podemos ver la forma de usarlo, que es lo importante. Luego sí que les advertiría, sin juzgar a nadie ni meterme a opinar de cómo recaudan dinero otras iglesias, en que hay muchas formas y muchas viven el diezmo, otras viven ofrendas voluntarias, otros tienen tal. Solo les diría una cosa, un consejo personal mío: eviten a las iglesias pedigüeñas, que digo yo. Esas iglesias en las que van y siempre están hablando de dinero y todas las semanas se habla de dinero, pues suelen ser, para mi forma de decir, no demasiado confiable. El diezmo es una forma de recaudar dinero para la iglesia, es una forma que vamos a ver que es bíblica, pero no es una forma obligatoria como algunos intentan decir, es un compromiso personal. Y es algo que cada uno decide cuando se bautiza, se le enseña esta ley, y si uno decide aceptar, como todas las demás leyes, la ley de castidad, el día de reposo, los 10 mandamientos, cualquier otra ley que dirige la iglesia, se hace de forma personal. Si miran nuestras conferencias, por ejemplo, la conferencia general que tuvimos ahora en abril, se hace cada 6 meses, son 5 sesiones de 2 horas y yo creo que en esta última ni se mencionó la palabra diezmo. Es decir, que es algo que no se nos tiene que estar recordando, pidiéndonos y llorándonos para que aportemos dinero, sino que el diezmo es personal y, y, y no es obligatorio en el sentido de que nadie te va a estar recordando. Es un compromiso personal, como el resto de los mandamientos. Como he dicho, hay diferentes formas de recaudar dinero. Otras iglesias lo hacen de otra manera. El otro día estaba hablando con un amigo mío que conocí en estas redes, que es pastor en una iglesia, no voy a decir cuál, y me decía que ellos no estaban a favor del diezmo
pero que tenían otra forma de recaudar y que ganaban más que si hubieran pedido el diezmo o obtenían más dinero, ¿no? Yo no voy a entrar ahí, vuelvo al cómo, si lo utilizan correctamente no hay ningún problema, pero pienso que a veces se ataca mucho al diezmo porque es un 10% de una décima parte de tus ingresos y otros de otra manera recaudan mucho más. Pues eso también depende de lo que pidan, cómo lo pidan, y la persona que lo dé, si lo hace voluntariamente, perfectamente puede hacerlo, ¿no? Pero lo que está claro es que si están siempre pidiéndote ofrendas, primicias, herencias, joyas, bienes raíces, pues tienes que intentar ver cómo gastan ese dinero, para qué se utiliza y si realmente tiene un fondo correcto. Pero vamos a lo importante, es el fondo de este vídeo. ¿Es bíblico el diezmo? Pues vamos a ver cómo el bíblico es completamente bíblico. Aparece la palabra diezmo más de 20 veces en el Antiguo Testamento. Y bueno, hay muchos que objetan, que se ponen en contra del diezmo por algunas razones. Las objeciones más usuales son pues que el diezmo era una parte de la ley de Moisés y que ya no existe la ley de Moisés, por lo tanto el diezmo ya no se puede vivir. Bueno, Jesucristo dijo vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Cumplir significa que estaba llegando a la meta de lo que la ley tenía. Por supuesto, la parte ceremonial, la parte social, de convivencia del pueblo de Israel que estaba en la ley, esa desapareció, pero todo lo demás no. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Por ejemplo, Cristo, cuando hablaba de no matarás, lo amplió, no solo no lo quitó, sino que lo amplió. Dijo, pero que insulte o ofenda a un hermano será también reo de juicio, ¿no? Por lo tanto, vemos que la ley se cumplió, pero no sus mandamientos, su esencia, nunca ha dejado de existir. Otros dicen que solo era para el pueblo de Israel. Bueno, pues según Hebreos 2, 14, 18, todos somos parte del pueblo de Israel, aunque no seamos del linaje de Israel, pero espiritualmente somos del linaje de Israel, porque somos herederos del convenio de ¿qué? De Abraham. Y a Abraham se le dijo que en él serían bendecidas todas las naciones, no solo el pueblo de Israel. Por lo tanto, somos parte del pueblo de Israel, espiritualmente hablando, todos los que somos cristianos. Y también dicen que es algo antiguo y que solo se pagaba en especie, que no se podía pagar en dinero. Bueno, pues eso es como decir que para ser un buen cristiano tienes que vivir con sandalias y con túnica, porque si te ponen unos pantalones no es cristiano, porque ningún cristiano antiguo lo llevó. Y también veamos, y vamos a ver ahora con la Biblia, de que junto al diezmo siempre se habla de ofrendas voluntarias y de primicias. Por lo tanto, si el diezmo es antiguo y ya no se vive, las primicias y las ofrendas voluntarias tampoco se deberían de vivir. Lo vamos a ver ahora. Vamos a analizar y vamos a ver una cosa muy interesante. Lo primero y más interesante es que el diezmo no pertenece a la ley exclusivamente. Sí fue parte de la ley, pero existía mucho antes de la ley. Por lo tanto, si se hubiera acabado con la ley, sería correcto siempre y cuando no hubiera existido antes. Pero vamos a ver que existía antes de la ley. En Génesis 14:20 nos dice que Abraham entregó, dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Le dio a Melquisedec el diezmo de todo. Vemos que Abraham, que no era pueblo, que era una iglesia patriarcal, que era una familia, entregó a un sacerdote de Dios, a Melquisedec, le entregó el diezmo de lo que tenía. Muchos dicen que solo lo hizo una vez. Bueno, no lo pone en la Biblia que fuera solo una vez. En esta ocasión se menciona, pero no sabemos si fue la única. No sabemos ni a favor ni en contra. Lo que sí que sabemos es que su nieto, Jacob, ya el padre de las 12 tribus de Israel, ya el centro, la simiente de todo el pueblo de Israel, también vivió la ley del diezmo. Hizo en Betel, cuando salió huyendo de su hermano Saúl, hizo un voto, nos cuenta en Génesis 28, en el 20 dice que hizo voto con Dios y le prometió. En el 22 le dice, y esta piedra he puesto por señal será la casa de Dios, y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Jacob hizo un voto, hizo una promesa de que todo lo que el Señor le diera, el diezmo se lo daría, se lo entregaría para él. Por lo tanto vemos que es anterior a la ley y por lo tanto este mandamiento no está sujeto a la ley. Se incluyó en la ley, pero era anterior a la ley. Y vamos a ver un poquito qué es exactamente la ley del diezmo. En Levítico podemos leer 27, 30 y 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová.
y todo diezmo de vacas, de ovejas y todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Vemos que de todos los frutos de la tierra y de los bienes de los animales era consagrado, dedicado a Jehová. Es decir, que esta aportación que hacemos nosotros en aquella época, que eran agricultores y ganaderos, con los frutos de la tierra lo hacían, diezmaban, y nosotros pues ahora lógicamente si tenemos un sueldo diezmamos nuestro sueldo, nuestros ingresos, y lo consagramos y lo dedicamos al Señor, a Dios, para efectuar su obra. Como he dicho, para el cómo gastar ese dinero en la obra de Dios. En Deuteronomio 12, 6, aquí lo que decía antes, vemos que el diezmo no era único, estaba unido a ofrendas y a primicias. Deuteronomio 12, 6. Y aquí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Vemos que todo estaba unido. Por lo tanto, si el diezmo terminó con la ley, aquí está expresado en la ley, en Levítico ya es la ley, pues las ofrendas voluntarias y las primicias también debían haber terminado, haberse cumplido con la ley. De hecho, lo repite al final, después ya de volver del cautiverio, en Nehemías 12:44 vuelve a decir prácticamente estas mismas palabras, pueden comprobarlo. Y al final del Antiguo Testamento, en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, nos hace también un recordatorio de la importancia de esta ley y nos habla de la santidad de esta ley y una promesa muy hermosa. Malaquías 3 del 8 al 10 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y ahora viene la promesa, el desafío y la promesa. Traed vuestros diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí vemos el gran desafío y la gran promesa. Nos insiste en que es algo muy serio y muy sagrado. El Señor lo considera muy sagrado porque es una manera de que haya alimento en la casa del Señor, que se cumpla la obra del Señor. El Señor tiene todos los medios, tiene todo el dinero y tiene todas las cosas. Pero nos ha dejado a nosotros la responsabilidad de llevarlo adelante en esta tierra. Y nos pide nuestra consagración, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestra aportación económica para poder llevar adelante su obra. Necesitamos consagrarnos y el Señor nos hace una promesa: probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Yo lo he visto en mi vida, he pasado por muchas dificultades, pero el Señor siempre me ha bendecido, siempre me ha ayudado a salir, aunque fuera en el último momento, en el último segundo, me ha librado de todo mal. Y bueno, seguimos con el análisis y vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se menciona muy poquito el diezmo y voy a explicar ahora por qué. Primero, por ejemplo, en el discurso que le da Jesucristo, bueno, el repaso que le da a los fariseos en el capítulo 23 de Mateo, tratándoles de lo que son, nos dice que hagamos caso de lo que dicen, pero no de lo que hacen, y habla de su hipocresía. En el versículo 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Aquí Cristo está hablando, ¿no?, de la ley del diezmo, que la cumplían solamente por cumplirla, porque claro, el que uno cumpla el diezmo, que pague el diezmo, si luego es corrupto moralmente, no te sirve de nada. Dar una ofrenda y no darla de corazón, o no vivir el resto de mandamientos, no te garantiza nada. Y esto es lo que estaba criticando Jesucristo, la hipocresía de los judíos. Dice, y por eso dice: esto tenéis que hacer sin dejar de hacer lo otro, o sea, la justicia, la misericordia y la fe primero, pero sin dejar de diezmar, que es tu responsabilidad. Por lo tanto, vemos que Cristo habló también de la importancia del diezmo, pero luego desaparece. ¿Por qué a partir de entonces desaparece y no lo vemos el diezmo en la iglesia primitiva, en la iglesia que se organiza después de la muerte de Cristo? ¿Por qué no aparece? Pues vamos a ver la explicación sencilla. En Hechos 4, en versículos 32, 34 y 35, vamos a ver que no se vivía el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de tus ingresos. Y aquí no se habla del diezmo porque se habla de la ley de consagración, que se llama. Es decir, entregar todos los bienes a la iglesia para tener todos los bienes en común, los miembros de la iglesia. Eso requiere venderlo todo y entregarlo a la iglesia, es decir, dar el 100%. Es muchísimo más que el diezmo. El diezmo es una 10ª parte, la ley de consagración es un 100%.
Entonces, si ya estamos viviendo la ley de consagración, lógicamente el diezmo no se va a pedir, porque estás entregando 10 veces el diezmo, que es el 100%. Vamos a leerlo. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno declaraba suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Por lo tanto, vemos que en la iglesia primitiva se vivía la ley de consagración, de que cómo se va a pedir el diezmo si estás entregando el 100% de lo que tienes. Por lo tanto, esa era la ley que se vivía en ese tiempo, por eso no se menciona el diezmo, porque se vivía una ley superior que la ley de consagración. Y era una ley muy importante. Si leemos el capítulo siguiente, el 5, capítulo 5 de Hechos, vemos lo que le pasó a Ananías y Zafira, que vendieron, pero escondieron una parte de la herencia y fueron castigados inmediatamente. Fue una señal, ¿no?, de la importancia y de lo serio que el Señor toma esto. Visto todo esto, que el diezmo es anterior a la ley, se desarrolló en la ley y continuó después de la ley, podemos ver que el diezmo es completamente bíblico, que cada uno puede decir si lo vive o no lo vive, pero lo que no puede decir es que no es bíblico y que el que lo desea vivir no lo hace correctamente. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue restaurada en 1830 y no se empezó a vivir el diezmo en aquella época. Si ven la historia de la Iglesia, se empezó a vivir precisamente la ley de consagración. Se formó la Orden Unida en la cual todos los miembros consagraban todos sus bienes a la Iglesia y la Iglesia los repartía entre todos para que todos tuvieran lo mismo. Esta ley se vivió hasta 1837, cuando el pánico económico de 1837 creó una gran crisis financiera y se hundió la economía en todo el país y se disolvió la Orden Unida. Y es a partir de 1838 en que se instituye la ley del diezmo. Creo que es la sección 119 de Doctrina y Convenios, donde se revela que la ley que tienen que vivir a partir de ese momento precisamente es la ley del diezmo. Por lo tanto, nosotros vivimos en la Iglesia de Jesucristo actualmente la ley del diezmo porque se dejó de vivir la ley de consagración, que era la ley primordial, dijéramos, o la más justa, la más correcta dentro de los miembros de la Iglesia, pero de muy difícil aplicación por muchísimas circunstancias que no voy a entrar ahora en detalles. Entonces, yo creo que queda claro que el diezmo es completamente bíblico, que es voluntario, no es como muchos dicen que el diezmo es obligatorio, porque yo, por ejemplo, cuando me comprometí a pagar mi diezmo, nadie nunca me ha pedido justificante de lo que gano, no me piden la renta, no me piden nóminas, simplemente me preguntan si yo pago mi diezmo y yo de mi palabra digo sí o no, y ya está, y no se nos pide más, no se nos está recordando a cada momento, no se nos está insistiendo, no se nos está pidiendo, no se nos está pidiendo ninguna aportación extra, sino que con el diezmo y las ofrendas queda todo cubierto. Y por lo tanto, yo creo que es lo más igualitario y evita excesos, evita de que a cada momento haya una excusa para pedirte más dinero, sino que todo se hace de una manera más concreta. Se recogen los fondos y se reparten para las necesidades de la iglesia, para la construcción, para pagar los gastos fijos, para pagar la educación y para hacer todos los ingresos, y la iglesia se amolda al dinero que tiene. Y por lo tanto no se pide nada más. Y es igualitario porque igual paga el que gana 100 y paga 10 como el que gana 1.000.000 y paga 100.000. El diezmo es la 10ª parte de tus ingresos. El rico y el pobre cumplen la ley exactamente igual y no tienen ninguna diferencia entre uno y otro. Sobre todo, el diezmo lo que demuestra es nuestra fe. Porque, por ejemplo, ¿qué tan humildes somos? ¿Qué tan consagrados somos? ¿Qué tal moralmente limpios somos? Son cosas muy subjetivas, muy difíciles de valorar, pero el diezmo sí que es matemática pura. Gano 100 y pago 10, y si pago 9 no estoy cumpliendo, si pago 11 me estoy pasando, no, estoy excediéndome. Por lo tanto, yo creo que el diezmo es una ley muy justa, muy igualitaria, que demuestra sobre todo nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Es algo que no tendrían que estar recordándolo a cada momento. Es algo que tenemos que llevar en nuestro corazón, saber que tenemos que hacerlo y hacerlo de corazón y voluntad. Yo puedo testificar que en mi vida he pasado muchos problemas económicos. No he tenido la suerte como otros de tener un trabajo de toda la vida en un mismo sitio, sino que he estado en muchos sitios, en muchas empresas. He pasado muchas crisis y he perdido muchas veces el empleo, pero siempre he salido adelante. El Señor me ha bendecido, me ha cuidado. He podido criar a mi familia, ya los niños están mayores, y ahora ya soy abuelo. Y me siento feliz y orgulloso de haber hecho todo lo posible por mi familia y haber criado una buena familia, y todo gracias a las bendiciones del Señor y a cumplir con la ley del diezmo. Que Dios les bendiga, hermanos.